Muy buenos días, es sábado, pero bueno, aparte de hacer un poco de reflexión, lo que tenemos es un montón de información esta mañana y sobre todo un montón de lío. Lío por el petróleo de Marruecos que acaba de destaparnos que aquí hay mucho más petróleo ruso de lo que de verdad pensamos, aquí me refiero en Europa, que el G7 y sus sanciones no están funcionando. Lío porque ahora la FED admite que sí que actuó muy lenta a la hora de salvar a Silicon Valley Bank, sin embargo, hasta el domingo, tiene que verse si de verdad se aprueba una de las ofertas sobre First Republic Bank, por lo que dice que actúa lento, pero sigue actuando lento. Ha mirado a JP Morgan y a PNC para buscar una compra este domingo, pero no se da cuenta la FED que para que JP Morgan se quede First Republic Bank hay un problema de tamaño. De tal manera que tiene que haber una excepción. Y una vez que hay una excepción, ¿hasta qué punto todo el movimiento contra First Republic Bank, caída ayer fuera de horas del 49% al ver que no se conseguía hacer una operación alrededor de la compañía, empieza a darnos la idea de que ahí hay intereses también, para que cuanto más bajo sea el valor, mejor en la fotografía. En una mañana en la que vemos cómo el petróleo es el protagonista. Fíjense, porque la clave fundamental, y a partir de ahí se enlaza el tema de Marruecos también con España, que luego entramos en él, pero para que vean un poco la fotografía inicial, es que la Agencia Internacional de la Energía acaba de desvelar que las exportaciones rusas de petróleo estaban destrozadas, porque es irónico, las sanciones estaban destrozando a Rusia y se había cortado todo el flujo de petróleo. Repito, es irónico. Pues ahora la Agencia Internacional de la Energía, todos esos que nos decían, oiga, que se ha parado todo el flujo porque las sanciones, bueno, y el tope, bueno, es que es una maravilla, pero qué bien se ha hecho todo. La Agencia Internacional de la Energía, vamos a hablar así de verdad, la noticia, desvela que las exportaciones rusas de petróleo se dispararon en marzo. Las exportaciones rusas de petróleo se dispararon en marzo al nivel más alto desde abril de 2020. Vamos, que le están haciendo un daño las sanciones y el tope, que está entre la duda de las cosquillas en los pies o las cosquillas aquí en la barriguilla. Venga, hombre, pero ¿esto qué es? Pero quieren un pequeño detalle más, porque eso es el petróleo, eso es el crudo que se está vendiendo y que está llegando sobre todo a China, India, bueno, a todo el conjunto de Asia-Pacífico para que ellos luego nos lo revendan. El otro punto que llama más la atención en la fotografía sobre los datos de petróleo del mes de marzo es que las exportaciones de diésel, no de petróleo, sino ya refinado, de diésel, alcanzaron el mes pasado el nivel más alto, al menos desde 2016. Al menos desde 2016, Rusia no exportaba tanto diésel al mundo. 1,5 millones de barriles diarios, según los datos que han recopilado desde los puertos comerciales Bloomberg, que no es tampoco demasiado sujeto que se diga, bueno, que estos son muy... No. Bloomberg con los datos de Vortexa, mirando todos los detalles de cómo han salido 1,5 millones de barriles diarios de los puertos rusos. Y ahora entramos en el detalle. Oiga, entonces ¿a quién está vendiendo? Si cada vez vende más, si cada vez coloca más en el mercado. Petróleo y diésel, que no son cosas distintas. Pues vamos a ver. Pero fíjense la fotografía. Está bajando el precio mayorista del diésel en Europa. Pero más o menos este está unos 200 euros por encima del precio ruso en el mercado. ¿Por qué? Si el precio del diésel europeo está 200 euros por encima del precio del diésel ruso sin un movimiento de bajada del precio, porque hay una caída del precio. ¿Entienden un poco la fotografía? Porque está entrando el diésel ruso. Cuando Yosuyo Nimaz el jueves da esa voz de alarma de que hay mucho petróleo diésel ruso en territorio europeo, oiga, es que hoy publica El Mundo que, por ejemplo, el gobierno español tenía alertas en distintos ministerios de que había diésel, petróleo ruso en Europa, pero sobre todo en España, desde el inicio de marzo. Pero hasta ayer no elevaron una carta quitándose el problema de encima al gobierno español. Oiga, y desde que tuvo una primera alerta de que estaba entrando petróleo ruso en España hasta hoy, ¿usted qué ha hecho? Mira para otro lado. Hasta que ya ha salido en la portada del periódico, del Mundo, y le han dicho, oiga, pero bueno, hasta que está viendo en Ceuta el movimiento de esos barcos, de esos petroleros rusos, oiga, pero si es que le están tomando el pelo en su cara.
A usted y a todos los europeos. A usted y al gobierno europeo. A usted y a von der Leyen. A usted y a Charles Michel. A usted y a Borrell. A usted y al resto de socios europeos. Pero con un punto muy importante en España. Oiga, el diésel ruso que se vende a 200 euros menos que el europeo está entrando aquí prácticamente como quiere. ¿Por qué? Porque ustedes han obviado, cuando ponían las sanciones, cuando ponían el tope, que hay una situación en el comercio internacional del petróleo desde hace décadas y con la que ustedes no van a poder, aunque sean las élites mundiales, que son los comerciantes de petróleo, que huelen, aquí hay negocio, para allá. Y lo han hecho así durante los últimos prácticamente 100 años, menos, 70, 60 años, 80. Bueno, vamos a ver, depende de dónde pongamos el inicio de esa caída de las 7 hermanas y el resurgimiento o la aparición de esos comerciantes del petróleo. Pero la realidad, la fotografía, es que ellos son la clave fundamental no controlada en todo esto. Pero Putin sí lo sabe. Rusia sí sabe, porque está en el mercado de petróleo, que hay unos comerciantes de petróleo que lo compran todo, siempre que vaya con un descuento, sabiendo que hay alguien que tiene la necesidad de comprar. De tal manera que tenemos la fotografía y la ecuación resuelta. Rusia necesita vender y lo hace 200 euros más barato el diésel. Y hay una serie de países en Europa que incluso tenían problemas con sus refinerías hace meses sobre qué podía pasar con la escasez de diésel. ¿Qué es lo que han hecho los comerciantes de petróleo? Poner en común. Oiga, ya que en el mercado no se puede hacer de una manera libre por las sanciones, por el tope o por lo que sea, vamos a poner en común la necesidad de vender con la necesidad de comprar. Y lo vamos a hacer con las herramientas que tiene un comerciante de petróleo. Coge el petróleo, llévatelo allí, ya nos lo pedirán. Y cuando lo pidan, ya haremos la manera de haberlo mezclado para que esto que lleva meses y meses y meses en alta mar vaya y se entregue. Y si es necesario, lo hacemos de tal manera que el certificado ponga que eso en el fondo viene de Marruecos. ¿Y por qué de Marruecos? Porque Marruecos es parte fundamental como país pro Estados Unidos en el entorno africano, una vez que hace de dique de contención, según Estados Unidos, a toda la fotografía de influencia rusa hasta Argelia. De tal manera que Marruecos era la vía de entrada más fácil para que todos aceptaran que entre por aquí, porque como Marruecos, que es aliado de Estados Unidos, va a estar comprando, revendiendo, haciendo, pues sí. Y esa es la fotografía clave a estas horas de la mañana del sábado y la clara reflexión. Las sanciones y el tope lo han hecho 4 que no saben de esto, que no saben del mercado de petróleo. De tal manera que ha sido un coladero, es un coladero. Y se van enterando cuando ya Putin ha hecho de todo por el camino, se ha forrado por el camino, porque quienes están al otro lado no están lo suficientemente preparados para hacer lo que en su cabeza quieren hacer, que es dañar a Putin, dañar a Rusia, pero no saben llevarlo a la práctica, porque en el fondo no están preparados para hacerlo. ¿Y qué es lo que sucede? Que están peleando a nivel mundial contra auténticas bestias económicas, en este caso comerciantes del petróleo, que da igual lo que les digas. Pero si lo han hecho en Venezuela, en Cuba, en la propia Unión Soviética, pero si lo han hecho durante décadas y décadas, lo han hecho con Irak, lo han hecho con Irán, lo han hecho durante todos estos tiempos consiguiendo sacar el petróleo y poniéndolo en el mercado. ¿Ahora iba a ser diferente? No. Lo que es sorprendente es que les sorprenda. Punto ya de Marruecos con España. Oiga, si lo tiene muy fácil. Marruecos no es el socio preferido, el amiguito perfecto, ese con el que sueñas estar los fines de semana de fiestecilla. Baja a Marruecos y pone en orden todo lo que está sucediendo. Porque Marruecos sí tiene que tener toda la información sobre cómo está llegando el petróleo, quién lo está mezclando. Y aquí nos llega al siguiente punto. Oiga, oligarcas europeos, burócratas europeos, pero ¿no han visto que en el 10º paquete de sanciones, en ese paquete de sanciones que entró el 5 de diciembre, se incluía una cláusula que decía que si se mezclaba el petróleo ruso con otro petróleo, este ya no era considerado petróleo ruso? De tal manera que nos lleva a donde nos quieren llevar los dirigentes europeos. Nos lleva a que nos quieren decir en breve que en Europa no ha entrado petróleo ruso. Lo que ha entrado es algo que sí está permitido en las sanciones. ¿Cómo nos lo pueden contar en breve? Diciéndonos que no se han infringido las sanciones, lo que no significa que no haya entrado petróleo ruso. Lo que significa es que ese petróleo se ha acogido a uno de los puntos de los últimos paquetes
que nos decían que si se mezclaba el petróleo ruso, este no era considerado petróleo ruso. De tal manera que si Kazajstán refinaba, ya no había problema, si China refinaba, ya no había problema, si India refinaba, ya no había problema. Echa la ley, echa la trampa. De tal manera que los comerciantes del petróleo lo vieron y vieron que era muy fácil liarla. Muy fácil. Y se la han dejado muy fácil para que la líen. El otro punto fundamental de la mañana viene alrededor de lo que está sucediendo en dos temas en la guerra de Ucrania. Uno, con el ataque de los drones, lo que ya empieza a llamarse, como en la película de Star Wars, el ataque de los drones, ¿no? La batalla de los drones, destruyendo esta noche un depósito de combustible en Sebastopol, en la península de Crimea. Una explosión en el depósito con un ataque de drones, según ha confirmado Rusia. De tal manera que en Sebastopol había sido, donde está atracada además la flota rusa del Mar Negro, habría sido atacado por ese dron. Se ve en las fotos que se están distribuyendo, sobre todo por las grandes agencias, una gran columna de humo después de haber sido atacado ese depósito de combustible en Sebastopol, que viene después de que conozcamos dos asuntos. Uno, que Zelensky ha llamado ya a la contraofensiva, ha dicho que ya no hay más tiempo de entrenamiento, que empieza ya la contraofensiva, y después de ver cómo la inteligencia británica ha dicho que el ataque que ayer sufrió Ucrania, sobre todo el entorno de Kiev, ese ataque, ese bombardeo ruso del viernes, lo que intentaba era destruir, según la inteligencia británica, los suministros militares occidentales. Es decir, que iban a luchar, que iban a golpear todo el movimiento, todo el tránsito de armamento que Occidente le está dando a Ucrania. Es decir, que todo ese ataque era muy dirigido, según la inteligencia británica, para intentar dañar toda la fotografía de quién estaría apoyando a Ucrania. Es decir, estaban buscando depósitos, comunicaciones, entornos donde estuvieran acercándose, llegando o en un futuro puedan llegar armamento occidental. El otro punto del día, se decía al principio, es que la FED admite ya que fue demasiado lenta para solucionar el problema de Silicon Valley Bank y apunta a quién le puedes echar el lío encima, ¿no? En este caso Donald Trump, ¿no? De tal manera que habría que ver hasta qué punto toda la reacción ayer de la FED no está impulsada precisamente por el entorno de Biden. Lo que se está diciendo es que habían sido muy lentos precisamente por un cambio legal de Trump en 2018 que dejaba en una situación diferente a las fintech para poder afrontar su entrada o su posicionamiento en el mercado bancario. Dicen que lo que hay que cambiar es precisamente ese entorno. First Republic Bank ha caído otra vez cerca del 49%, fuera del horario, tras ver cómo además los planes no terminan de materializarse. Y aquí nos viene la fotografía final. Oiga, esto no termina de materializarse y aquí hay alguien que está haciendo negocio sin haberlo hecho. Es decir, no termina de materializarse, cae el valor. ¿Quién puede comprar? First Republic Bank, porque no llega la oferta de compra. Bueno, pues este domingo, mañana, van a poner encima de la mesa, ¿quién? La FEDIC, las ofertas finales de JP Morgan y de PNC. JP Morgan, que tendría que tener una excepción por tamaño si termina aceptándose la compra por parte de JP Morgan. De tal manera que cuanto más caiga el valor, mejor para no tener la excepción de tamaño o para que la excepción de tamaño sea menor, es decir, chirríe menos, pero claro, el gran favorecido en toda esta historia es que JP Morgan compra cada vez más barato o PNC compra cada vez más barato. Pero la fotografía apunta un poco a JP Morgan diciendo si tienes un problema de tamaño, ¿qué haces en la oferta? No, buscamos una excepción del gobierno. Oiga, pero entonces usted se va a quedar esto fuera de la excepción, no lo podría hacer si no hubiera excepción, es decir, no lo podría hacer si las circunstancias no fueran muy complicadas alrededor de First Republic Bank y no lo podría hacer si el tamaño de First Republic Bank no se reduce. De tal manera que se le está poniendo cara de First Republic Bank a JP Morgan en este entorno. Una semana en la que hemos visto datos de PIB, datos de IPC en Estados Unidos, parece que todo empieza a acercarnos al término más peligroso para la situación económica, que es la estanflación. Una caída, un entorno de crecimiento nulo en un entorno donde la inflación no se termina de controlar y se queda muy alta. Ahí, la estrategia de los bancos centrales de subir tipos no parece ser la más adecuada. Buen sábado y buen negocio.